España es campeona de Europa, haciendo otro partido de un nivel altísimo, cosa que siendo muy difícil parece que ya nos sorprende, pero lo cierto es que esa regularidad extrema no es habitual en este tipo de torneos. Lo curioso es que todos los equipos han tratado de frenar a España de formas diferentes, e Inglaterra tuvo un plan muy diferente a Francia y a Alemania. Todos buscan una fórmula como es normal. El partido nos deja un montón de detalles súper interesantes como siempre que juega España, y en este partido más que nunca. Si en el partido anterior dijimos que fue la banda de Mbappé la que trajo muchos problemas a Francia, esta vez podemos señalar a Bellingham, que cometió ciertos errores en la defensa de la suya. ¿Quieres saber por qué? Vamos allá. Como siempre vamos brevemente con los destacados. Por parte de España el colectivo es tremendamente sólido y podríamos destacar muchas cosas de varios jugadores que ayudaron mucho durante el partido. Pero en cualquier caso vamos a destacar algunos. Olmo tuvo una participación constante, es un jugador que a mí personalmente me encanta, parece que no es especialista en nada pero lo hace todo bien y sobre todo siempre da la sensación de hacer daño esté en la posición que esté y esté como esté el partido, una personalidad tremenda y además salvó el empate en el 90. Laporte, otra masterclass de cómo tener el balón, de cómo filtrar pases, moverlo de lado a lado, jugar corto, largo. Es uno de los mejores en salida de balón que he podido ver nunca. Tuve la oportunidad de verlo en categorías inferiores del Atleti también y ya era un jugador finísimo. También hablar de Cucurella, que tuvo que bailar con Saka, el mayor peligro inglés. Como siempre, lo hizo a un nivel altísimo, no siendo desbordado. Y como no, presionando alto, los repliegues que realiza. Y vaya asistencia en el minuto 85 para completar su tremendo europeo. Fabián, cierto es que perdió en este partido algunos balones que no suele, pero su trabajo en la presión y en el repliegue es que es impresionante como luego veremos. ¡Qué forma de defender! En la segunda parte además se hizo con el mando del partido, jugando más cerca de los centrales y Zubimendi, tras Rodri tener que salir por lesión. Nico y Lamine quizás no tuvieron el partido más destacado, pero como siempre aportan algo clave. Lamine dio una asistencia de gol a Nico, y Nico definió con zurda de forma magistral. Y también dio otra asistencia a Morata que le dejó mano a mano. Nico además del gol apareció por dentro combinando, demostrando que puede hacerlo bien ahí también. Si mejora eso será un jugadorazo tremendo. En el caso de Inglaterra, creo que el mejor sin duda fue Bellingham. Apareció en casi todas las acciones de mérito que hizo Inglaterra. En el gol inicia la contra tras saltarle Cucurella, y luego es el que acompaña y deja el balón a Palmer para que tire y marque el gol. Pero hizo alguna situación más. Por ejemplo, otra acción en la que gira bien y saca un tiro de zurda en una acción técnica de muchísimo nivel. Además, la acción de más peligro en la primera parte en un cambio de orientación que inicia con una buena acción suya a Saka, que desdobla después Walker. Y algunas acciones más, pero llegó algo cansado a la final a mi parecer. Luxa hizo una buena primera parte cerrando su banda en las situaciones de uno para uno con Lamine e intentando solucionar los agujeros que dejaba a veces Bellingham defensivamente. Inglaterra le echó de menos durante todo el torneo por su lesión. Hubiera dado muchísimo más que Trippier ahí. Para acabar, Saka quizás no estuvo soberbio, pero por su banda vino el mayor peligro de toda la selección inglesa, de los pocos que lo intentó y dio algo de sensación de peligro. Se las tuvo todo el partido con Cucurella. Nos deja la estadística cositas interesantes. Todo lo ofensivo no hay mucho que decir. España fue mejor que Inglaterra sin duda. La posesión, los pases, tiros a puerta, ocasiones, teniendo solo Inglaterra 294 pases y de ellos solo 78% acertados. Muy pobre. Destacar los 12 tiros dentro del área por parte de España, una auténtica barbaridad. Y los 31 toques de España por 16 de Inglaterra en área. Solo pierde España, curiosamente, donde siempre en todo el torneo, en duelos en general. A nivel individual, como dato interesante, comentaría que fue Bellingham el jugador que ganó más duelos durante el partido con 12, y con 5 de 6 entradas con éxito. No solo hizo lo poco ofensivo, sino que defensivamente, al menos en los duelos, estuvo bien. Y comentar también los números defensivos de Zubimendi, que pueden sorprender, que en solo 45 minutos, con la cifra impresionante de 5 duelos terrestres ganados y 2 de 3 entradas conseguidas. Nada mal, más que Declan Rice en todo el partido. Y ahora sí vamos con lo interesante que nos deja el partido en lo táctico, que seguro que os van a sorprender cosas. Inglaterra propuso un 4-2-3-1 con un claro plan. Bloque en altura media, sin presionar alto, salvo en 2 ocasiones contadas en toda la primera parte. El punto orientaba a los centrales. Foden se quedaba con Rodri como si fuera su hermano pequeño. Hablaremos también de la función de los extremos y los laterales, pero lo curioso era la idea principal de su doble pivote. España es una selección realmente buena filtrando pases a la espalda o zona lateral de los medios rivales. Lo ha hecho durante todo el campeonato. En Inglaterra se dijo que con ellos de eso nada.
Su idea era tapar a Olmo y Fabián con Rice y Mainoo individualmente siguiéndolos. Así no podrían recibir a su espalda los cuadrados. Es curioso ver cómo cada equipo tiene su idea contra España, y podíamos ver cómo les seguían constantemente. Esto, unido a que Foden se quedaba con Rodri, como hemos dicho, ponía las cosas difíciles a España por dentro. La otra cuestión clave era cómo defendían por fuera. Su idea era intentar que Nico y Lamine no tuvieran espacio para recibir. Para ello los laterales tenían que estar cerca o saltar rápido hacia ellos. Y lo consiguieron. No estuvieron cómodos Nico y Lamine durante todo el partido. Además, Bellingham y Saka debían de estar atentos a los laterales y seguirlos. Así vimos muchas veces a Saka, Bellingham o Foden, que en la segunda parte jugó por fuera, casi de laterales. Como veremos durante el partido, fueron cambiando esta forma de defender por fuera, que fue la clave. Todo esto y la poca precisión de España le hizo no ser capaz de hacer tanto daño como en otros partidos y estar algo incómoda en la primera parte. España, que salió con su 4-3-3, como sabéis de memoria, con 2 interiores y 2 extremos, se encontraba atenazada. Sin posibilidad de encontrar lo que más les gusta, jugar entre líneas y a sus extremos. Así le costó muchísimos minutos generar peligro. Esta forma de defender de Inglaterra, dado que cada vez España subía más los laterales y los interiores, acababa por meterse atrás del todo, totalmente dominada. Pero claro está que España es una selección que tener un solo plan contra ella para taponarla es demasiado poco. Esta selección sabe cómo lidiar ante todo, porque su estilo de juego es muy rico y tiene muchas soluciones que los jugadores saben interpretar. Está muy bien trabajada. Las soluciones que dieron fueron muchísimas. Primero la de Morata. Dado que los pivotes seguían a los interiores, esto generaba espacios para Morata viniendo a recibir con un 3-2 en esa zona del campo y así ser él el hombre libre o jugar a un tercer hombre libre. Así vimos cómo Morata lo intentó constantemente, generando muy buenas situaciones de ventajas. Otra fue buscar poner los laterales altos para que Nico y Lamine quizás pudiesen recibir solos por dentro, colocando un montón de jugadores por dentro para liberar a alguno. Nico y Lamine intentaron recibir constantemente. Por su parte, Rodri intentaba liberarse de la marca individual de Foden, colocándose entre centrales, y así poder arrastrar a su marca y liberar uno de los centrales en conducción. Este así podía conducir y buscar la siguiente línea con agresividad. Fabián, por su parte, en vez de estar entre líneas marcado por el jugador inglés al hombre, buscaba a veces salir y ponerse de cara en banda, para así poder recibir solo o poder arrastrar un pivote y generar un espacio libre a la espalda, subiendo Cucurella y colocándose Nico por dentro. Así podía recibir Nico, o Morata o Olmo también caer allí para generar algún jugador libre que recibiese allí. Aun con todo esto, como digo, España no tuvo la precisión de otras veces, no estuvo fina, y le costó mucho generar peligro como otras veces en la primera parte. Aún así, la verdad es que controló muy bien a Inglaterra con la presión y la presión tras pérdida, pero también durante todo el partido robando infinidad de balones o generando pérdidas como veremos ahora. Los dos aspectos de España para quitar la iniciativa al rival, la presión alta y el bloque medio presionante. No me cansaré de decirlo, hacen un trabajo descomunal. La pregunta es cómo es posible que España presione durante todo el partido a este nivel cuando las demás selecciones no se atreven nunca o solo cuando pierden. La capacidad de España para robar balones en la presión alta o generar golpeos largos o pérdidas es descomunal. Así podemos ver la estadística que tenía España antes de llegar a la final, veces que los equipos de la Eurocopa recuperan con presión alta, siendo España la primera con 62 veces, una auténtica pasada. Así presionó alto durante todo el partido. Como Inglaterra generaba una salida de 3 con Walker, Stone y Gay, con Rice como pivote por delante y Shaw alto, España tenía dos formas de saltar a la presión. Bien marcaba con Olmo a Rice y Morata con Stone, y así Nico y Lamine eran los que se encargaban de saltar a Walker y Gay. A veces Morata podía saltar a portero, así Olmo iba con Stones y Fabián saltaba a Rice, mientras Rodri siempre en toda ocasión taponaba en zona de balón en cobertura. La otra forma era con Nico con Walker otra vez, Morata con Stones, Olmo soltaba a Rice para ir con Gay, y así era Fabián el que equilibraba con Rice. En este caso Lamine buscaba seguir más al lateral izquierdo Shaw. Como veis, España puede presionar de diferentes formas pero ser muy efectiva. Y es que presionar alto es una cosa, pero muchos equipos no presionan a portero, y España hace ambas, es súper agresiva. Así generó multitud de pérdidas en Inglaterra, o recuperó muchos balones, tanto en golpeos largos como en robos altos. Infinidad. Inglaterra durante la primera parte solo saltó 1 o 2 veces a la presión. España es que no te deja ninguna iniciativa, y eso también lo veremos en el siguiente bloque. Y es que otra de las características para quitar la iniciativa al rival es su bloque medio presionante. Y esto hay pocos equipos que se atrevan a hacerlo en el mundo. Y es que cuando España necesitaba juntarse y colocarse en un bloque más medio, es tan agresiva para quitar la iniciativa al rival que te sigue empujando hacia adelante. Esto ya lo vimos contra Italia, por ejemplo, mucho. Como vemos, saltaban constantemente hacia adelante, presionando los cercanos a balón y acompañando todo el bloque, desde los medios hasta la línea defensiva. Así España generó pérdidas, robos de balón, y consiguió forzar jugar hacia atrás constantemente a Pickford para que éste la rompiese. Hay pocos equipos en el mundo que hagan esto. Es un sello de identidad muy personal de esta selección. No es sencillo de realizar y puede generar mucho
muchos agujeros y posibilidad de romper muchos jugadores con un solo pase. España arriesga, pero también es cierto que con esa presión alta que hemos comentado y este bloque medio presionante te ahoga sin piedad y sin descanso. Con ambas selecciones ya presionando muy alto en la segunda parte, el factor diferencial fue el portero de cada selección. Unai se comió a Pickford en este duelo. Con ambos intentando hacer una presión asfixiante al portero, este debía saber tomar buenas decisiones, encontrar algún jugador libre o buscar con algún buen golpeo a los alejados. Pero es que aquí no hay color. Cuando se la daban a Pickford, este tenía graves problemas para tener calma y jugar a algún jugador cercano. Y si jugaba hacia arriba, la hacía rompiéndola, no buscando un golpeo dirigido a nadie en concreto. Así regaló un montón de balones. En cambio, Unai y España dieron una masterclass. Unai, cuando juega en largo, no la rompe, intenta buscar un jugador libre, y si no lo hay, buscar un jugador a la disputa, pero no lo hace de cualquier manera ni a cualquier jugador como Pickford. Lo tiene muy entrenado, tanto el tipo de golpeo que tiene que hacer como los movimientos de quién disputa y quién va al espacio o cómo se acompaña para ganar las caídas. España hizo muchas jugadas de este tipo haciéndole mucho daño a Inglaterra. No hablemos ya de la capacidad para sacar el balón por abajo de Unai, tanto con cercanos como filtrando pases por abajo muy precisos a los compañeros lejanos rompiendo líneas de presión. Luego España ciertamente sabe cómo una vez se buscan estos jugadores, cómo deben acompañar para descargar, por ejemplo. Y es que lo tiene muy entrenado. La diferencia aquí fue abismal, el portero como jugador clave en esta segunda parte. En la segunda parte vinieron todos los goles, y estos tuvieron que ver de algún modo con lo comentado anteriormente. Habíamos dicho que España intentaba colocar los laterales largos para que los extremos pudiesen quizás recibir libres por dentro, Nico y Lamine. Este automatismo fue poco a poco generando desajustes y despistes en Inglaterra. Ya en la primera parte se vieron ciertos problemas aquí. Generaba que no se supiese quién tapaba a quién, o dudas para seguir en la marca. Cuando seguían ambos al hombre no había ningún problema, lateral con extremo y extremo inglés con lateral español. Pero a veces se liaban, Shaw no seguía a Lamine si venía a recibir, siendo un problema, o a veces Bellingham no seguía al lateral español generando un 2 para 1 a Shaw, que si saltaba fuera le encontraban a Lamine dentro o al espacio. Es aquí donde España le generó los problemas a Inglaterra, como podemos ver. Si os fijáis, el 1-0 viene justamente en esta situación. Es un balón que se juega fuera a Carvajal que no marca Bellingham. Shaw duda si saltar y acaba saltando dejando solo a Lamine. Carvajal hace un buen toque de primeras para jugar con Lamine, generando así España el hombre libre que decíamos. Este deja correr el balón y encuentra en el otro lado a Nico, a tener la línea que cerrar hacia el lado de Lamine por el fallo de Shaw y Bellingham. Para acabar el análisis de los goles, en el 72 vino el 1-1 en una jugada donde se critica a Cucurella por saltar y dejar solo a Saka. Pero lo cierto es que España acaba llegando bien a tapar la contra. Otra de sus grandes cualidades, el repliegue con gran cantidad de jugadores. España realmente llega bien a defender la acción, llega con muchísimos jugadores. Lástima que Zubimendi no se haga grande en la acción, es decir, en el tiro de Palmer. En este tipo de acciones debes intentar con los pies ocupar más portería. Él, en cambio, se hizo pequeño. Un maestro en esto es Rubén Díaz, y esta sería la acción correcta. Y para acabar el gran 2-1, en una acción en la que Cucurella en el 85 se pega una carrera descomunal, ante otra fenomenal salida de balón de España, jugando Olmo para Yarzábal y el primer toque fuera para coronar así a Cucurella en esta Eurocopa con la última asistencia y llevar así a España a la gloria. Y es que esto no podía acabar de otra manera, totalmente merecido. Para acabar, quería comentar el tema de Morata. Y es que teniendo muchísimas críticas despiadadas, me parece lícito opinar si un jugador es mejor o peor, si tiene más calidad o menos, pero se ha exagerado hasta el punto de hacerle ver como si fuera casi un jugador de segunda división. Claro que flojea en muchas cuestiones, no es un delantero muy certero, por ejemplo, y eso le resta mucho, y no hay que olvidar que es un delantero y es la principal característica que debe de tener. Desde luego España no tiene un delantero top ahora mismo, pero tampoco lo tienen otras muchas selecciones fuertes como Portugal, Francia, que no han destacado por ello, Italia tampoco y otras tantas. Dicho esto, si tiene que flojear una, y en nuestro caso es la de delantero con Morata, bendita suerte con él, porque es un jugador que le da a España muchísimas soluciones. Si le aprietan alto, él las gana de cabeza porque es alto. También a veces se la consigue quedar. Si le dejan espacios, tiene velocidad para romper al espacio. Y además también es capaz de asociarse bien. Un jugador alto que gane balones de cabeza pero que tenga algo de velocidad para atacar los espacios no es fácil de encontrar, lo cual para una selección como España, para tener soluciones si le aprietan alto es buenísimo. Defensivamente ayuda en todos los lados, una capacidad de sacrificio que es enorme. Y presionando arriba, qué decir, es brutal, es el delantero de la Eurocopa que más esfuerzo realiza a alta intensidad.
y que más esfuerzos seguidos realiza de alta intensidad. Por lo que si no hay un delantero mejor, ha sido una auténtica bendición contar con él. Claro, si además de todo esto las metería, pues sería descomunal. Pero en la vida todo no es tan bonito. Dejadme vuestra opinión en los comentarios sobre este tema. Hasta aquí el viaje de la Eurocopa, que ha sido tremendo. Seguro que haré otro vídeo mostrando qué nos ha dejado esta Eurocopa, pero ya os digo que ha sido aburridísima. Si no es por los partidos de España, que más allá de ser campeona, ha salvado con otras pocas excepciones el espectáculo de este torneo. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros para apoyarlo y darle a like para que otros puedan disfrutarlo. Y esto ha sido todo, así que nos vemos en próximos vídeos. Vamos mar, en España volvió orgullo.